Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente y esta vez para ANFO, cómo potenciarlo, cómo aumentar la energía del ANFO. Han habido varias consultas respecto a esto, pero bueno, como saben, esto está dirigido siempre a los pequeños mineros, a la gente que está recién empezando en el tema de los explosivos, y ya sea el grado técnico o ingeniería. Entonces, para aquellos que están recién empezando va dedicado esto. Y a quienes por supuesto, digamos, les toca estar en terreno y estar trabajando cerca de los caminos de fábrica. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo potenciar el ANFO, cómo se hace esto. Vamos a la siguiente diapo entonces. Muy bien, tenemos un gráfico acá que lo vamos a leer de la siguiente manera. Bueno, a ver, acá tenemos aluminio, ¿ya? Aluminio que ya dimos respuesta a muchos, digamos, suscriptores respecto a cómo sensibilizar. Aquí tenemos el porcentaje de aluminio, ¿ok? Sin embargo, acá tenemos una curva que es del ANFO aluminizado, otra que es del ANFO pesado aluminizado, con cierto porcentaje de emulsión, 10%, acá con 20% de emulsión, acá aluminizado con 30% de emulsión y 40% de emulsión y aluminizado también, incluyendo la última curva que es con 50% de emulsión, ¿ya? Aluminizado. El único que no es ANFO pesado es la primera curva, esta que está acá. Y si nosotros nos situamos aquí, quiere decir que tengo 0 porcentaje de aluminio. 0 porcentaje de aluminio. Por lo tanto, la potencia volumétrica es solamente la del ANFO, ¿ya? No tengo ANFO sin aluminio y eso va a ser igual a una potencia volumétrica igual a 1. ¿Ok? Ok, estamos hablando de una potencia volumétrica relativa al ANFO de 0,85 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, esta es una situación en la cual el ANFO no tiene nada de aluminio y en este caso su potencia volumétrica sería igual a 1. La siguiente nos sitúa en este mismo ANFO, pero ya no estamos en 0, sino que le hemos echado aluminio. ¿Ok? ¿Cuánto le echamos? Un 5% de aluminio. ¿Qué significa eso? Si yo bajo por esta línea, me va a dar, está entre 1,1 y 1,2. ¿Ya? Es decir, 1,16 para ser exacto. 1,16. ¿Qué significa esto que la potencia volumétrica sea 1,16? Significa que esta mezcla que yo tengo de ANFO aluminizado, si yo tuviera aquí 1 metro cúbico de ANFO aluminizado, bueno, acá, para lograr ese mismo efecto que va a lograr el ANFO aluminizado, aquí este ANFO requiero de 1 y un poquito más, 1,16 en metros cúbicos, por decirlo así, si es que nos refiriéramos a 1 metro cúbico. Entonces, este pedacito que me ayuda, digamos, en la energía del ANFO, es el que me está diciendo la diferencia en volumen, con lo cual se ha visto afectado por el hecho de potenciar el ANFO con aluminio. ¿Ok? Es decir, todo lo que nosotros vamos a ver acá, vamos a irlo comparando con el ANFO, tal cual. Vamos a la siguiente diapo. Nos vamos a situar en una curva de los ANFO pesados, ¿ya? Aluminizados. 30% de emulsión. Sin embargo, nos vamos a situar en este punto acá, en que no lo tengo aluminizado, no tengo aluminio, ¿ya? Porcentaje de aluminio, 0. Sin embargo, como es un ANFO pesado con 0 de aluminio, 0 aluminizado, pero es un 30% de emulsión que yo tengo, lo he sensibilizado y calza aquí justo, al tener 0 aluminio calza acá, 1,21. Es decir, un ANFO pesado con 30% de emulsión y 0% de aluminio es 1,21 en potencia volumétrica relativa al ANFO. ¿Qué significa esto? Que este ANFO pesado
con 0% aluminio, pero que tiene un 30% de emulsión, para yo tener la misma energía que va a liberar esto, yo debería tener 1,21 metros cúbicos. Si este fuera un metro cúbico, este es 1,21 metros cúbicos de ANFO. ¿Ok? Ok. Bueno, ya vamos a ver para qué sirve esto, pero quiero que veamos un poquito la siguiente diapo. Bueno, aquí es bien interesante porque nos estamos situando en la curva nuevamente del ANFO pesado aluminizado 30% emulsión. Pero le hemos echado un 15% de porcentaje de aluminio. ¿Ya? Un 15%. Tiene 30% de emulsión y un 15% de porcentaje de aluminio. Si bajamos hasta acá, la potencia volumétrica da entre 1.7 y 1.8, 1.78. Es decir, esta mezcla que yo tengo acá en un metro cúbico es mucho más potente que el ANFO. Y yo, para poder igualarla, tendría que prácticamente tener, si nos referimos al metro cúbico, 1,78 metros cúbicos de ANFO. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente. Finalmente hemos elegido esta, que es el mismo ANFO pesado aluminizado de 30%. Le hemos echado un 10% de porcentaje de aluminio y nos da 1,58. 1,58. Potencia volumétrica, ¿ya? Relativa al ANFO. Es decir, esta mezcla que tengo yo con un 30% de emulsión y un 10% de porcentaje de aluminio es tan potente que para igualarla yo tendría que tener 1,58 veces el volumen que tenía yo de ANFO. Es decir, si acá tuviéramos un metro cúbico con esta mezcla, acá tenemos, para poder equiparar, 1,58 metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Muy simple, porque probablemente si yo quiero aumentar el Varden o el espaciamiento en cielo abierto, a lo mejor no voy a tener la posibilidad de aumentar tanto ese volumen de ANFO. No tengo no me permiten las perforaciones, digamos, tener toda esta cantidad. Sin embargo, sí me lo permite esta unidad que está acá, que en volumen es mucho menor, pero es mucho más potente. Estas mezclas de ANFO pesado sensibilizadas con aluminio son mucho más potentes y nos permitirían a nosotros ver cuánto podemos aumentar el Varden y el espaciamiento, mejorar la granulometría, disminuir el costo de perforación, en fin. Si a alguien le queda una duda sobre el ANFO pesado, qué es lo que es el ANFO pesado, cómo son las mezclas ANFO-emulsión, les invito a ver el video cómo son las mezclas ANFO-emulsión. ¿Ok? Ok, amigos. Y por supuesto, suscríbete si quieres seguir viendo o aprendiendo, porque cada día aprendemos un granito de conocimiento más. Así es que dale un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.